Eh, Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor les bendiga donde quiera que se encuentren. Esto sí está grabando. Espero que se encuentren supremamente bien. Yo por aquí con ganas de hacer una nueva enseñanza y sincronizando todo para que funcione. El Señor les bendiga grandemente. Espero que lo que va de esta semana todo vaya funcional en el nombre de Jesús. Han habido algunos desafíos, espero que ustedes no, pero aquí estamos tomados de la mano de Dios, porque como dice Juan 15:5, Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos, y sin Él no podemos hacer nada. Entonces, gracias a Dios, seguimos aquí, con situaciones, con cosas, pero Ebenezer hasta aquí nos ha traído el Señor. Vamos a orar que esto va a toda. Dios mío, Padre bello, precioso, maravilloso, eterno y santo, Abba de mi alma, en el nombre poderoso de Jesús, Señor mío y Dios mío, me pongo en tus manos en esta maravillosa hora. Te ruego y te pido primero perdón, Señor, si tú ves en mi corazón algo, Padre. Te ruego y te pido misericordia, mi Señor, y que seas tú perdonando, Señor, y borrando todas y cada una de mis iniquidades. En el nombre de Jesús, límpiame para poder presentarme limpia delante de ti. También oro por quienes van a escuchar, Señor, para que así mismo tú los mires con ojos de misericordia, de piedad, como solamente un Padre, como tú lo puedes hacer. Mira sus corazones, Dios, y ayúdanos a todos, Señor. Ayúdanos a todos a escuchar y a no endurecer nuestro corazón, sino en obediencia caminar delante de ti, guiados por tu Espíritu Santo, por sendas de justicia y caminos de rectitud, para que todo lo que nosotros pensemos, sintamos, hagamos, glorifique y exalte tu nombre, Padre. Te ruego y te pido sabiduría y entendimiento, que seas tú hablando, Señor, usando mi boca y no yo, Papito Dios. Te ruego también que me ayudes con el ruido que se está escuchando, Señor, pero tú sabes que este es el único lugar donde puedo hacer esto. Todo esto lo pongo en tus manos y te ruego y te pido sabiduría y entendimiento para aprender yo también, y a los que van a escuchar para que aprendan también. Y así, con la ayuda de tu Espíritu Santo, atesoremos en nuestro corazón esta palabra y nos revisemos y miremos, Señor, qué es lo que debemos hacer. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno. Oh, se apagó esto. El tema de hoy que vamos a tratar, el Espíritu Santo y yo, porque yo sencillamente soy un instrumento, yo solo hago lo que me dice Él que haga y no más. El tema de hoy se llama Alineados con el propósito. Alineados con el propósito se refiere, es un tema que se refiere a personas de la Biblia que por no alinearse con el propósito de Dios, ellos han sido destituidos, han sido quitados. Yo quiero empezar esta enseñanza con un rey, el primer rey que hubo en Israel, pedido por el pueblo, porque Dios siempre ha sido el rey de Israel, siempre ha sido el que ha gobernado Israel, pero el pueblo quería un rey y Dios les dio un rey. Entonces, en Samuel 15, la historia está larga, me va a tocar leerla rapidito, porque es como la base de esta enseñanza. En 1 Samuel 15 encontramos, dice, Saúl desobedece y es desechado. Leo la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Después Samuel dijo a Saúl, yo los invito a ustedes que todas las citas bíblicas que se toquen en estas enseñanzas, ustedes mismos vayan y las busquen en la palabra y le pidan a Dios dirección, porque Dios habla con la misma palabra de distintas maneras, dependiendo de la situación que usted esté o lo que usted necesite para su vida. A mí Dios me puede hablar con esto de una manera y con esta misma palabra le puedo hablar a usted de otra manera. Esa es la maravillosa, el maravilloso misterio que tiene la palabra, la Biblia, que con una misma palabra o con un mismo versículo Dios me habla a mí de una forma y a usted le puede decir otra cosa con el mismo versículo. Entonces, yo los invito que todas las citas bíblicas usted mismo vaya y le pide dirección a Dios y le hable, a ver, ¿cierto? Dice, Saúl desobedece y es desechado. Después Samuel dijo a Saúl, Samuel es el profeta, ¿no? Él fue que fue a hablar con Saúl y dijo, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová, atento. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, oiga la orden que manda decir Papito Dios a través del profeta Samuel al rey Saúl. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, y aun a los de pecho, ovejas, vacas, camellos y asno. Esa fue la orden, fue precisa, directa, sin confusión. Dios especificó lo que el rey Saúl debía hacer. Entonces Saúl convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los Amalec para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Es increíble cómo esto pasó hace tantos años. Y hoy en día el pueblo de Israel, cuando se hacen esas guerras allá, ellos tiran volantes y le mandan a decir a los ciudadanos de los lugares donde ellos van a bombardear, salgan que vamos a tirar allá, vamos a destruir todo eso. Ellos les informan para que la ciudadanía tenga la oportunidad de protegerse, de salir, de esconderse, de evitar caer en esas guerras o en esos ataques que ellos hacen. Pero mire que eso lo empezó a hacer el rey Saúl. Mire que Dios es justo. Dios nunca castiga al justo juntamente con el pecador. Y aquí vemos cómo Saúl actúa. Y mire hoy en día todavía ellos cómo aplican esa técnica cuando van a hacer ataques en contra de sus enemigos. Los pueblos inocentes, ellos les avisan con tiempo, vamos a bombardear este lugar, salgan por favor, les damos tantas horas que vamos. Mire que eso viene desde acá. Entonces, repitiendo, le dijo Saúl a los ceneos, váyanse y salgan de entre los de Amalec, para que no sean destruidos juntamente con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Mire que ellos no cayeron, porque ellos escucharon lo que el rey Saúl les dijo, váyanse. Y los ceneos se fueron. Entonces ellos no sufrieron esas consecuencias de ese ataque. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Jávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Mire lo que hizo Saúl. Cuando Dios acá, cuando le mandó la información con el profeta en Primera de Samuel, voy a repetir, capítulo 15, versículo 3, mire lo que Dios le dijo de nuevo, ve pues y hiere a Amalec, destruye lo que tiene y no te apiades de él,
Mata a hombres, mujeres, niños, aún a los de pecho, mejor dicho, mate a todo mundo. Pero entonces mire lo que hizo Saúl acá. Ay, con razón yo sentía que me hacía falta algo. Oh, Jesus Christ. Claro, cómo mejora la vista. Entonces, dice, Saúl derrotó a los amalecitas desde Jávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Primer error. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Eso no fue lo que Dios mandó a decir. Dios fue preciso, mate vaca, burro, todo mundo, destruya todo eso. Miren lo que hizo el rey Saúl. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, o sea, me ha desobedecido, se ha opuesto a mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda la noche. Y madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel, le dijeron, Saúl ha venido de Carmel y he aquí que se levantó un monumento. Oiga, pues este va de mal en peor. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mire cómo a veces nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien desde nuestra perspectiva, pero va en contravía a lo que manda la palabra. Desde la perspectiva de él, la opinión de él, mire lo que dice. Yo he cumplido, versículo 13. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Y qué dice Papito Dios en el versículo 11? Me pesa haber puesto a Saúl porque se ha vuelto contra mí. Pero no, para él se está echando fresquito allá delante del profeta diciendo que él ya cumplió. Oiga pues, tenemos que revisarnos nosotros también porque a veces desde nuestra opinión personal creemos que nosotros estamos viviendo como Dios dice, pero entonces dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces le dijo, ¿sí? ¿Y qué es ese balido de ovejas y bramido de vacas que escuchan mis oídos? Y Saúl respondió, no, eso los he traído de Amalec, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Quién fue que perdonó? Es que el pueblo. Cuando el responsable delante de Dios es él, no era el pueblo, porque todo el pueblo no era el rey. Dios mandó al profeta a hablarle al rey y el pueblo tenía que obedecer las órdenes del rey. Pero entonces él, como Pilato, mírelo, viene y se lava la mano y dice que fue el pueblo el que perdonó lo mejor de las vacas, de las ovejas, para sacrificar a Jehová tu Dios. Ay, mi madre. A Jehová tu Dios. Ni siquiera Dios de él, a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. No te preocupes, nosotros cumplimos. Yo cumplí. Miren lo que él inicialmente se acredita que él cumplió. Pero entonces cuando el profeta lo confronta le dice, sí, y esas vacas y esos burros y todo eso, en pocas palabras, a usted no lo mandaron a acabar con... no, ese fue el pueblo que se trajo lo mejor. Vino y le transfirió su desobediencia al pueblo, cuando el pueblo hace lo que el rey dice. Por eso es que la Biblia dice que cuando el rey que gobierna es sabio, el pueblo vive en paz, alegría, abundancia, prosperidad, o sea, todo es bienestar. Pero cuando el pueblo que gobierna es necio,
cuando el rey que gobierna es necio, ay, como lo dije ahorita, cuando el rey que gobierna es sabio, el pueblo goza de bienestar. Pero cuando el rey que gobierna es necio, el pueblo paga las consecuencias. Y mírelo aquí. Él aquí no asumió que había sido él, porque él era el que daba las órdenes. Él aquí dice, el pueblo fue que perdonó las vacas, los burros, lo vio que esas vacas estaban gordas y nos los trae. En pocas palabras, pudo más el sentir del pueblo que la palabra de Dios, que la orden de Dios. Vamos teniendo en cuenta eso para que miremos. Entonces, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, el tuyo. Pero lo demás lo destruyó. Entonces Samuel le dijo a Saúl, déjame aclararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, claro, cuéntame. Por eso es que la gente no quiere a los profetas. Por eso es que la gente no le gusta cuando el profeta abre la boca. Por eso es que hoy en muchas iglesias están destituyendo o descalificando o desacreditando, pero también invalidando el don de la profecía, que supuestamente eso ya no existe. Que el último profeta creo que fue Juan el Bautista, que hoy en día no existen los profetas. Es por esta partecita que viene aquí, porque el profeta es el que le toca ir a exhortar. El profeta, miren, yo hace unos meses escuché que me dijeron un profeta que no adora no puede escuchar a Dios. Un profeta que no adora no puede escuchar a Dios. El profeta es el instrumento que Dios usa para comunicarse con la iglesia, con el pueblo. Eso ha sido desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo es posible que hayan personas que digan que no existe ese ministerio, que eso fue destituido? Y ese ministerio lo dio Jesús. Eso fue uno de los 5 ministerios que dio Jesús. Entonces no puede ser que la iglesia moderna diga que eso ya no existe. Y es por este asuntico que va a pasar aquí, que es que el profeta no solamente viene a decir, viene unción, viene fuego, viene poder de Dios, todas las cosas buenas. Lean la Biblia y verán a ver cómo era que hablaban los profetas y cómo eran tratados los profetas en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta escuchar esa partecita donde Dios dice, eso no fue lo que yo te mandé a decir, eso no fue lo que yo te dije que hiciera, te equivocaste, estás mal. El profeta es el que le toca exhortar, y ahí es donde no gusta. Y entonces miren que el profeta Samuel le dice al rey, no le dice al pueblo. Porque él dijo, es que el pueblo fue el que trajo las vacas, los burros, porque lo vieron. No. A la fuente, para poder entender el porqué del resultado. Cuando Dios mandó a Samuel a hablar, me está chocando la lengua, lo mandó fue donde el rey. Y cuando le mandó a decir lo que había pasado, no mandó al pueblo, lo mandó al rey. Y entonces Samuel dice, aquí leo nuevamente, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él, claro, me limpió, no, te cuente, a ver, cuente. Yo aquí parafraseando, cuente, a ver. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho tú jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que
vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Quién fue el que fue a confrontar al rey? El profeta. Por eso es que la gente no quiere a los profetas. Por eso es que cuando uno viene, mire, yo vi esto y viene el juicio. Ya, a mí una vez, hace mucho tiempo, eso fue como en el 2005 por allá. Y yo no era cristiana en ese tiempo. Yo vi algo que le iba a pasar a una persona. Le dije, mira, yo vi esto y esto y esto. Y si sigues haciendo eso, yo vi que te va a pasar esto. Ya vienes tú a hablar, ave de mal agüero. Bueno, yo creo que no pasó un mes cuando a mí misma me tocó acompañarle, asistirle, ayudarle a la ave de mal agüero. Eso es lo que pasa. Que es que nosotros a veces vemos cosas y uno va y le dice al otro, ay, usted no ve sino todo lo que usted ve es malo. Todo lo que... Entonces no puede ser que en estos tiempos, cuando Dios se comunica usando también a los profetas, que no, que el ministerio de profeta no existe, que el último profeta fue Juan, que esos individuos que tienen esas capacidades que Dios les ha dado están destituidos de la gloria de Dios. Eso no existe. Todo lo que ven es malo, como le decían a Jeremías, este no hace sino hablar cosas malas, quítenlo de mi presencia, decía el rey. Porque a los profetas a los que les toca decir a veces cosas que no son tan positivas. Entonces, miren, ¿por qué entonces tú no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl le respondió a Samuel, yo antes he obedecido la voz de Jehová. Mire la necedad, con razones que por ahí dicen ¿cómo es que la ignorancia es atrevida? Dice, antes bien, yo he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gat, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Yo no sé el qué fue lo que no entendió, porque cuando Dios le dije mate a todo, le dijo mate a todo, incluyendo a la cabeza de ese pueblo, que era el rey. Y él no, en antes lo trajo. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios. Mire que por segunda vez él dice Jehová tu Dios. En Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que obedezcas la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Imagínese. El profeta diciéndole al rey que Dios lo había desechado, la máxima autoridad de Israel. Entonces Saúl le dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová, por fin lo reconoció, y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Mire qué falta de autoridad de este tipo. Se supone que él era el rey, y resulta que hizo lo que el pueblo le dijo. Qué falta de autoridad. Porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Miren lo necio y obstinado que era este tipo, que el profeta le está diciendo, ya tú fuiste destituido, y él aquí que diciéndole al profeta, venga para que adore. Hermano, usted no entendió. Ya usted lo quitaron de ahí. Y Samuel respondió a Saúl, yo no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, el rey Saúl se asió de la punta de su manto
y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honre. Mire, por Dios, cómo este señor le preocupaba tanto el reconocimiento social, que aunque el profeta le estaba diciendo: tu reino se acabó, él sigue pidiendo ese reconocimiento del pueblo. Entonces dice: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Ay, caramba, me perdí. De los ancianos y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová otra vez tu Dios. Mire, por tercera vez. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró a Jehová. Pues dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. El que dijo, este era el rey pues que había sobrevivido, el que dijo: no, yo ya me salvé. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Lo que no hizo el rey, le tocó hacerlo al profeta. Y se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. El tema, yo creo que les dije al principio, se llama alineados con el propósito. Alineados con el propósito de Dios. Hay otras historias en la Biblia. Por ejemplo, aquí vemos la de Abraham y Lot, que está en Génesis 13, del 5 al 13. Y así rapidito, porque esto va volando, vemos que Abraham salió con su sobrino Lot y se fueron a un lugar, y Abraham tenía mucha riqueza, muchas ovejas, muchas cosas, y Lot también tenía ovejas y sus bendiciones también. Pero resulta que había un inconveniente entre los siervos de Abraham y los siervos de Lot. Y eso como que era reiterativo eso. Entonces Dios le dijo a Abraham, pues hay que separarse. Entonces Abraham le dijo a Lot que mirara, que él escogiera, escoge lo que quieres hacer. Y Lot, para apresurar aquí esto, porque esto va volando, se fue para los lados vio que eso por allá era muy bonito, y se fue para Sodoma y Gomorra, por esos lados de allá. Por eso luego más adelante que el Señor vio que ese pueblo era malo y mandó a quemar todo eso por allá, y sacaron a Lot, a la esposa y a los hijos. Pero fue aquí donde Dios separó. ¿Por qué? Porque las contiendas entre los siervos de Lot y Abraham, obviamente, estaban también afectando la relación de Abraham y Lot. Entonces había que separar, porque eso ya estaba contrariando, esas contiendas ya estaban contrariando el propósito de Dios con Abraham. Entonces hay que separarse. Vemos aquí lo que aplica la palabra, que dice que dos no pueden estar juntos si no están de acuerdo. Si tu corazón no está alineado con el corazón de tu esposa, o con el corazón de tu jefe, o con el corazón de tu pastor, o con el corazón de tu líder, no pueden estar juntos. No hay forma.
porque la Biblia lo dice claramente. Y ahí vimos en la primera historia del rey Saúl, su corazón no estaba alineado con el corazón de Dios. Por eso Dios dice, se me opone, me pesa, se me opone, no está haciendo lo que yo le digo. Hay que separarse. Y por eso Dios lo desechó, lo destituyó. Y aquí vemos en esta historia de Abraham y Lot que pasa lo mismo. Por situaciones que se estaban presentando entre terceros, ellos dos se vieron en la obligación de separarse, porque no cabían en el mismo lugar. Asimismo vemos en Esther 1, que está la historia de Vasti, que también fue destituida. ¿Por qué? Porque su esposo, el rey Asuero, ya él había sido asignado como rey y él estaba con sus príncipes, con los príncipes de Persia y de Media y los gobernadores y toda esta gente pues de la élite de esa política en ese tiempo. Y bueno, él quería presumir su esposa porque dice la palabra que Vasti era una mujer muy hermosa. Y pues él quería que vieran que él no solamente tenía poder, sino que tenía buen gusto. Aquí yo parafraseando. Pero resulta que a la doñita la mandaron a llamar y ella toda rebelde no quiso comparecer cuando su amado esposo la llamó y lo hizo quedar mal. Lo hizo quedar mal. Porque entonces, ¿qué van a pensar estos príncipes, estos gobernadores de todas esas provincias? Pues si la esposa no le obedece, ¿qué nos vamos a someter nosotros a un tipo que no tiene autoridad ni para que la mujer reconozca su autoridad? Que fue lo mismo que hizo Saúl. Es que yo hice lo que el pueblo me dijo. ¿Qué pasa con la autoridad que Dios te ha dado? Entonces, ¿qué pasó? Vasti dijo no, está ahí todo borracho ahí con toda esa poca gente, y no fue. Entonces, claro, el rey Asuero tuvo que preguntar a los ancianos y a sus consejeros, ¿qué hacemos con una mujer que me hace quedar en ridículo delante de todos los gobernantes, que me desobedece? Estoy perdiendo credibilidad y autoridad. ¿Y qué le dijeron los ancianos? Ay, amigo, esa mujer hay que quitarla porque ella no está alineada. Ella no respeta la autoridad, hay que quitarla. Así mismo pasó con Elí, que yo creo que se me olvidó la cita por aquí. Con Elí también, el sacerdote, que él era un sacerdote, él tenía que respetar las reglas del templo, pero él no hacía que los hijos respetaran esas reglas de ese templo. Y que vino Dios y dijo, no, mijito, así no fue. Si usted va a honrar y a respetar más las patanerías de los hijos suyos, lo que los hijos suyos dicen, y va a ir a respetar mi templo, mis órdenes, mis cosas, destituido usted también. Y le mató a los hijos y lo mató a él. Destituido. ¡Fum! Se fue. Todo es acuerdo. Acuerdo entre Dios y Abraham, y Lot no cabía ahí porque no estaba alineado. Acuerdo entre Saúl y Dios, destituido Saúl porque no estaba alineado. Acuerdo entre Vasti y Asuero, destituida porque no estaba alineada. Entonces cogieron a Esther, que sí se comprometió y sí dijo, hágale que yo hago lo que usted diga, papito Dios. Y si ustedes leen Esther, ya ustedes saben todo lo que le tocó hacer a Esther, ¿cierto? Y así mismo pasó con el pueblo de Israel. Cuando papito Dios lo sacó, él le dijo a Moisés, como estoy hablando tan rápido, a veces se me cruzan los nombres, ahí me perdonan, pero este tiempo, Dios mío. Entonces él le dijo a Moisés, tú vas a ir, vas a sacar el pueblo, van a cruzar el desierto, esto va a ser así, 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 y yo los voy a llevar a la tierra prometida. Esa era la promesa. Pero resulta que en el camino esta gente empezaron a renegar, a extrañar a Egipto, a hablar mal de Dios, a hablar mal de Moisés, todos rebeldes, con tantas cosas, no se alinearon con la propuesta de Dios, con el propósito de Dios, y fueron destituidos también. ¿Por qué yo le preguntaba a Dios,
¿Cómo hago para tengo conocimiento de la historia de una mujer que ella se hizo, o sea, tiene su esposo, tiene sus hijos, tiene varios hijos, y ella se hizo no voy a dar el nombre porque no está autorizada, pero sí autorizada para contar la historia. Ella se hizo un proyecto de vida como nos hacemos todas las mujeres cuando nos casamos. La hermana Ana, sí, ok. La hermana Ana se hizo su proyecto de vida, tuvo todos sus hijos y el propósito casarse, criar a sus hijos bajo el pacto divino de la familia. Inicialmente no eran cristianos, no estaban casados y pues empezaron a buscar de Dios tales que pascuales y bueno, la idea es que esta casa se alinee como dice la palabra de Dios. Pero resulta que hay una situación y es que el querido llamado esposo hay cosas que no quiere soltar y que no quiere hacer. Entonces, ¿qué hago, hermana Yolanda? ¿Qué hago? Y yo también preguntaba, ¿qué hace? Porque uno le tiene que preguntar es a Dios. Uno no puede ir dando consejos libres y espontáneos desde tu experiencia personal. Todos tenemos que irle a consultar a Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo le dije, pues hermanita, nosotras las mujeres cometemos un error cuando nos enamoramos, es que idealizamos a ese hombre, ese sí es el príncipe azul, con ese sí voy a llegar hasta allá, con ese voy a construir, con ese, pero a veces no, a veces las cosas van bien hasta que Dios empieza a leer la Biblia, a leernos la Biblia y nos empieza a decir, esa unión libre no va, eso hay que ponerlo en orden. Y si empezaron en unión libre, sí, pero eso tiene que llegar al altar. Y si no se quiere pasar de la unión libre al altar, no hay acuerdo. Así no es que Dios quiere las cosas. Y entonces, ¿qué le toca a uno hacer ahí? Dios, y entonces, ¿qué hacemos con ese hombre que no quiere dar el paso? Con ese hombre que no se quiere someter, con ese hombre que no quiere soltar el mundo. Con ese hombre que está como Saúl, no, yo estoy cumpliendo, yo estoy yendo cada 8 días a la iglesia. De vez en cuando me hago un ayuno y oro. Yo estoy haciendo la voluntad de Dios, como decía Saúl. Pero ¿estás haciendo la voluntad de Dios o lo que tú crees que es la voluntad de Dios? Y yo que le dije a la hermana Ana, pues, oremos. Porque la Biblia también es clara que dos no pueden estar juntos si no están de acuerdo. Y Abraham y Lot habían construido un imperio. Todos dos eran ricos, uno más que otro, pero ahí iban de camino los dos. Llegado su momento, tuvieron desacuerdo y Dios los separó. Había consanguinidad, sí, eran tío y sobrino, si no me equivoco. Dios lo dijo no. Y a veces hay cosas, hay personas que si en el transcurrir del proceso, de las etapas, no se alinean en tu vida con lo que Dios tiene destinado para ti, Dios lo tiene que quitar. Yo he escuchado muchas prédicas acerca de que los dones son irrevocables. Sí, los dones son irrevocables, pero el llamado, yo creo que no. Porque si Dios llama a una persona para ser pastor, profeta, maestro o que le sirva en su iglesia y por distintos motivos, razones o circunstancias, la persona dice no, ese trabajo no puede quedar ahí pendiente porque usted no le dio la gana de obedecer. Dios busca a uno que sí quiera. Hermana Ana, si el hombre no quiere caminar en el proceso, usted confía en Dios y deje que Dios haga lo que tenga que hacer. Vasti era la reina, no se sometió a su esposo. ¿Y quién terminó siendo la reina? Esther. Y a veces nos duele soltar porque nosotros construimos sobre unos sueños, sobre unos ideales.
Y a veces toca cortar porque no estamos alineados, no estamos caminando, no estamos haciendo las cosas que tienen que ser para que se cumpla el propósito de Dios. Dios tiene que cambiar, Dios tiene que quitar. Hermana Ana, muy doloroso, muy triste, son muchos años, son como no sé cuántos hijos. Pero si Él no quiere hacer como Dios dice, usted no puede hacer como Él quiere. Porque ¿por qué destituyeron a Saúl? Por no hacer lo que Dios dijo, sino hacer lo que el pueblo quería. Entonces, si usted no quiere ser destituida, hermanita, usted órele a Dios y ponga allá en los estrados judiciales de la parte espiritual, en los estrados judiciales espirituales, usted llévelo allá. Señor, yo quiero obedecerte, pero él no quiere. Y hay hombres que tienen el espíritu de Basti, que no quieren obedecer las cosas como Dios dice, sino como a ellos les parece. A mí me sirve hasta una unión libre, unión marital. De hecho, hasta ahí yo puedo hacer por ti. Ya hay que casarme y eso a mí no me interesa. Yo hasta allá no voy. Ok, hermano, esperemos a ver hasta dónde lo lleva Dios. Así que, hermanita Ana, yo no le voy a decir qué hacer. Usted tiene que pedirle a Dios que le muestre. Usted tiene que pedirle a Dios y orarle a Dios a ver el qué puede hacer. Si el hombre es transformado, se deja transformar y se deja guiar por el Espíritu Santo, usted ore, déjelo allá en los estrados judiciales, en las cortes celestiales, y que Dios resuelva ese problema con ellos, con él. Así como hay mujeres que no se someten, así como Basti. Es lo que ellas dicen y no lo que el caballero está. Hombre, mire, no, es que hace poco me tocó escuchar también la historia de un compañero también. No, es que ella quiere estar es donde su mamá, no en la casa de nosotros. ¿Qué pasó? Terminaron divorciándose. Porque la señora así era lo que la mamá y las tías le decían, no lo que su esposo le decía. Entonces mire que dos no pueden estar juntos si no están de acuerdo. Eso es una guerra. Dice la palabra que un pueblo dividido no prospera. El único que le gusta la división es a Satanás. Dios trabaja con el acuerdo. Por eso él escogió a Saúl y luego dice, me pesa porque se me opone, entonces lo tengo que quitar porque no está alineado conmigo. No está haciendo lo que yo le estoy diciendo. ¿Qué vamos a hacer con Basti? Me hizo quedar en ridículo. Está desacreditando mi autoridad delante de estos gobernantes. Si esta gente ve que ni mi esposa se me somete, ¿qué autoridad tengo yo? ¿Qué le dijeron los ancianos sabios? ¿Qué le dijeron los ancianos? Usted tiene que quitarla, tiene que escoger a otra reina, una que sí obedezca, una que sí reconozca su autoridad y sepa cuáles son sus obligaciones como reina. Y Dios la quitó y escogió a Esther. ¿Por qué? Porque había un propósito. El que no se alinee, Dios lo quita. Tus dones no te lo va a quitar, pero si tú no aceptas el llamado y lo que implica ese llamado, Dios te tiene que quitar, porque no se pueden quedar las cosas a media porque ni a ti ni a Pepito le dio la gana de obedecerle a Dios. No. Entonces, en esta enseñanza, yo quiero invitarte a que revises qué es lo que Dios te está pidiendo. Y si no lo quieres hacer, ora por ti mismo, porque dice la palabra que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer, su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Esa parte está se los busco por aquí rapidito, Filipenses 2:13. Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer, la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Señor, yo no quiero hacer esto, pero ayúdame porque yo te quiero obedecer. Yo no quiero que me destituyas, yo no quiero que me quites, porque ya vemos que Dios sí quita al que no se obedece, al que no obedece, al que no se alinea con el propósito, Dios sí lo quita. Así duela, porque mire Samuel cómo lloraba por Saúl.
Y más adelante por allá Dios le habló, deje de estar llorando por Saúl, deje de estar llorando por él. Que eso es un desobediente, un rebelde. Lo que había era rebelión en su corazón. Más bien, ve y unge al que ya escogí. Y ya había escogido a David. Y así nos pasa. A veces, no, es que mi esposo, o mi trabajo, o mi casa, y Dios diciendo, suelte porque ya eso no es funcional en lo que yo tengo para ti. No te conviene. Imagínate cuánto tiempo tenía Abraham con Lot y que por circunstancias Dios le dice a Abraham, le cuento que este problema no va a acabar. La única manera de resolver estos desacuerdos es que usted coja su camino y Lot coja su camino. Me imagino a Abraham, Señor, mire, él es mi sobrino, no sé, pasamos tiempo juntos, no. Abraham, la única manera de resolver ese problema es que usted coja su camino y él coja su camino. Decida qué quiere hacer. Ya Abraham fue y le dijo a Lot, bueno, Lot, mira, ahí está la tierra, di para dónde vas tú y yo cojo para otro lado porque no podemos seguir. Y ya sabemos que Abraham se fue para Canaán y Lot se fue para Sodoma y Gomorra, por allá por esos lados. Ya sabemos al final qué fue lo que pasó. Y aquí estamos viendo lo que pasa cuando no nos alineamos con lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cómo terminó Basti? ¿Cómo terminó Saúl? ¿Cómo terminó Lot? ¿Cómo terminó el pueblo que estaba destinado a llegar a la tierra prometida y se quedó en el camino? Porque si nosotros no nos sometemos y no obedecemos, no vamos a terminar bien. Hay otra palabra que dice que hay caminos, lo voy a buscar aquí. Hay caminos que al hombre le parecen buenos. Ay. Se me está acabando el tiempo. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero a su propio juicio, pero son caminos de muerte. Proverbios 14:12. Entonces lo mejor que podemos hacer es, si no queremos, si no podemos, si tenemos todos los argumentos, pedirle a Dios, ayúdeme para yo hacer su voluntad y no la mía. Ese era el tema que tocaba hoy. Esa fue la dirección que le di a la hermana Ana. No le dije nada más, solo le dije, hermana, oremos y ponga ese hombre allá en el altar y que Dios obre en el corazón de él. Pero usted también vaya preparándose, porque siempre está la otra posibilidad de que Dios obre en el corazón de esa persona o que Dios respete el designio de esa persona. Porque recuerden que nosotros tenemos un derecho universal dado por Dios que se llama el libre albedrío. Y en el ejercicio de nuestra voluntad, nosotros ejecutamos ese libre albedrío y ese libre albedrío a veces nos lleva a hacer cosas que no van conforme a la voluntad de Dios. Y como Dios nos dio ese derecho, Él respeta lo que nosotros hacemos con ese derecho del libre albedrío. Si usted no quiere, Dios no lo va a obligar. Si a usted no le nace, Dios no lo va a obligar. Entonces eso le dije a la hermanita. Hermanita, oremos y prepárese, porque puede ser que él diga, el Espíritu Santo lo convenza y el caballero camine como Dios está diciendo, o le gane su carne, su espíritu, su rebelión, su ejercicio del libre albedrío, su voluntad, y diga no. ¿Usted qué tiene que hacer, hermanita? Mire a ver qué va a hacer. Si va a hacer como hizo el rey Saúl, ¿va a obedecer la voz del pueblo o va a obedecer la voz de Dios? Todos tenemos que tomar decisiones. Por eso la Biblia habla de que la salvación es individual. Si hay alguien en tu vida que en vez de llevarte a Cristo está estorbando ese camino,
Usted tiene que revisarse y tomar decisiones. Bueno, yo creo que aquí no quedó más nada pendiente por decir. Se fue larguísimo el video. Así que ahí los invito a que me tengan paciencia, que se lo escuchen todo. Pueden escucharlo seccionado, por partecitas. Pero por favor atesoremos esta palabra en nuestro corazón. Y miremos, en el caso de la hermana Ana, el esposo. Para otros puede ser el trabajo, el amor al dinero, el miedo, el mundo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, le doy muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra, gracias por hablarnos. Señor, danos la sabiduría, el entendimiento y la buena voluntad para hacer tu voluntad buena, agradable y perfecta, así no queramos hacerla. Te ruego que nos guardes y que pongas en nosotros espíritu de obediencia para hacer lo que tú quieres que hagamos. Bendice a todos los que están escuchando. Por favor, mira las situaciones que tengan y ayúdalos a resolver, porque tú conoces nuestras necesidades antes que nosotros vayamos y te las contemos. Y te doy gracias por la paz, la confianza y la seguridad de que para ti nada es imposible, pues tú lo puedes hacer todo. Te doy gracias por hacer resplandecer la luz de tu rostro sobre nosotras, por mirarnos con ojos de piedad y de misericordia, por bendecirnos y guardarnos y por derramar tu paz sobre nosotros. Te amamos mucho, nuestro buen pastor. En el nombre de Jesús, Papito Dios. Amén, amén y amén.